Bueno, entonces, primeramente, saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Por el momento, entonces, bueno, noticias primero, que les estaba comentando antes de iniciar la grabación, que ya está el primer, ¿cómo es? El primer cuestionario del semestre, entonces ya les voy a decir cómo ingresar y todas esas cosas. Igual como casi no he recibido, bueno, no he recibido, ¿cómo es que se llama? Documentos para adecuación curricular, entonces todos van a entrar ahí mismo y cosas por el estilo. ¿Ok? Bueno, entonces, para que sepan un poco dónde van a encontrar esos enlaces y esos quizzes y todo eso, por favor, los que están en computadora, traten de seguirme un poco para ver si lo encuentran bien. Entonces, bueno, eso se los dejé ayer en la pura noche. Entonces, no, esta no es. Esta. Sí, que estaba tratando de conectarme. Ok. Aquí fue que ayer en la noche me quedé sin internet, entonces, para saber un poco. Bueno, acá estamos en Física 1, Grupo 4. Ustedes se dirigen a la parte de evaluaciones y ahí va. A ustedes les aparece esta vista de estudiantes. ¿Hasta ahí todo bien? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, aquí, entonces, bueno, esto ayer lo modifiqué un poco, ya como ven, ahora sí suma el 100%, lo que son un poco las fechas y eso, ahí se lo puede ir modificando poco a poco. Y acá tenemos entonces el cuestionario 1. Sí. Estos se llaman los cuestionarios semanales. Entonces, por eso le puse solo cuestionarios. Cuestionario 1. Ahí entraron todos. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, aquí entonces, esto es importante. Este sería el último día que lo pueden resolver. Ok. Y la hora a la cual está establecido, que eso más que todo es por cuestiones de cátedra, ¿verdad? Que se decidió. Entonces, que cierra a las 4:30. Acá está el porcentaje, que este porcentaje, bueno, en este caso sí está correcto, pero puede haber alguna cuestión que, digamos, tenga algún errorcillo con esto. Entonces, eso voy a tratar de irlo modificando. El asunto es que hay algunos documentos, por ejemplo, los proyectos y todo eso. Tengo que ver cuántas fases se van a pedir y cuál es el porcentaje de cada fase. Entonces, hasta que yo no tenga las instrucciones, no les puedo hacer esas modificaciones. Ya, entonces, por eso, digamos, es que les digo que algunas veces esto puede, digamos, tener alguna variación. Así que no se asusten por eso. Yo, ¿verdad? Por lo menos ya finalizando el semestre, yo siempre me vuelvo a fijar para saber que las cosas ya están. Ok, entonces ustedes van aquí y aquí les aparece este enlace que dice realizar actividad. ¿Alguien había entrado por este medio? De esta manera, a los GAP. No.
De esta forma, profe, con ese Sí, link. sí, Sí, yo el semestre pasado hacía quizzes así. ok. Sí, es que digamos, esa es como la forma más, yendo ahí, evaluaciones, es como la forma más uniforme o más estándar para tener las cosas. Entonces aquí vienen las instrucciones, una serie de preguntas, etcétera. Vienen todas las instrucciones. Acá el tiempo para completar el cuestionario es de 30 minutos. Cada pregunta presenta 4 opciones, solamente una de ellas es correcta. La cantidad de intentos que tienen para resolverlo. Entonces ven aquí, que aquí vuelve a decir que tienen 30 minutos para resolverlo. En caso de alguna persona con adecuación curricular o algo, no va a coincidir estas instrucciones con el tiempo, por el tiempo que se les debe dar en este sentido. Y aquí nada más le dan iniciar actividad. Wilhelm, no sé si... Sí, profe, ya me quedó claro, es que más bien estaba en el TEC digital de cálculo, entonces por eso está distraído. Ya, Pero sí, ya lo ok, encontré. ok. Sí, sí, entonces, digamos, para mí esa es como la ruta más directa para hacer cualquier evaluación. Entonces, así no, digamos, si yo les mando, como tengo 3 grupos de física 1, si yo les mando los enlaces, va y ustedes o agarran el enlace de otro grupo o algo así, no les funciona. O o yo mismo les puedo mandar un correo electrónico y les envío el correo al otro grupo con el enlace de o digamos, se puede hacer, se pueden hacer muchos enredos en ese sentido. Entonces prefiero que vayan directamente ahí. Yo por lo general, casi siempre en las noches. Ahorita es que, bueno, he estado con algunos problemillas con el internet. Ayer en la noche, después de que puse esto, intenté, ¿verdad?, ir creando subgrupos para las personas con adecuación curricular y esas cosas. Y, ¿cómo es que se llama? No pude. Entonces, ¿verdad? El asunto anda un poco por ese sentido, entonces me quedé sin internet y bueno, hoy estoy acá en la oficina. Es que todo, bueno, también por esa razón. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna otra duda, compañeros, compañeras. ¿Alguna otra duda al respecto? Todo claro, profe. Todo claro. Ok, hicieron revisaron estos conceptos. Yo sí, profe. Sí, Sí, profe. ok, entonces ahora los vamos a ver un poquito más rápido para poder trabajar un poco las cosas. Entonces, vamos a empezar con la parte de sistemas de referencia y de ahí vamos a ir avanzando. Pero antes de eso, quería mandarles a ver cómo les fue revisando los documentos de CAT. Eso siempre se los voy a mandar, más que todo como para yo tener una idea de qué han leído, qué no han leído, qué han visto, cosas por el estilo. Entonces, así guiar un poco más la clase en ese sentido. Entonces, más bien, si no les pregunto por los documentos de cátedra, ahí me dice, profe, la pregunta de siempre. Vamos a ver, 23 de 27. Vamos a ver, faltan 3 de responder.
Dos de responder. Vamos, compañeros. 1. ¿Ah? Okay. Bueno, parece que no va a responder eso. Ah, ok, listo. Entonces, veo que la mayoría leyó aproximadamente la mitad. Una persona no entendió algunas cosillas. 5 personas no lo leyeron y 5 personas sí lo leyeron. Entonces, ahí es como estamos un poco. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que se llaman sistemas de referencia. ¿Ok? Acá, digamos, hay cuestiones, ¿verdad? Bastante importantes que nosotros, cuando estamos tomando algún tipo de medición, tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les digo, bueno, para ir a la soda, doblo a la derecha, camino 10 metros, después doblo a la derecha y camino 30 metros y ya estoy en la soda. Ahora, si ustedes hacen eso desde el punto donde ustedes están, van a llegar también a la soda. Compañeros, compañeras. Yo creo que no, porque estamos en puntos diferentes. Correcto. Entonces, siempre que nosotros vayamos a medir alguna cosa, ¿verdad? Es importante tener en cuenta de a dónde salimos, cómo estamos, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, digamos, en esta parte de sistemas de referencia, una de las cosas más importantes es dónde estoy colocando lo que llamamos el origen o el punto central. ¿Ok? Para esto, entonces, yo voy a poder observar distintas cosas de acuerdo al sistema de referencia que nosotros estemos trabajando. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa? Esto lo vamos a ver un poco más detallado, cómo pasar de un sistema de referencia a otro, pero ¿qué pasa si usted está aquí en un sistema de referencia cualquiera? ¿Ok? Y ustedes están, no sé, en la parada de un autobús. Y viene un autobús. ¿Ok? Y aquí está otra persona quieta encima del autobús. Entonces, esa persona va a tener su propio sistema de referencias. ¿Sí? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, bro. Entonces, supongamos que aquí tenemos un manubrio y el bus va a una velocidad constante. Aquí hay una agarradera. Entonces, ¿qué está viendo usted? ¿Cómo ve esa agarradera? ¿Está quieta? ¿Se mueve? ¿O qué sucede ahí? Usted la ve quieta, pero teóricamente está en movimiento junto a usted. No, no, usted es el que está en la parada de buses. Ah, ok, perdón. Entonces, usted va a ver que se va a mover a la misma velocidad que se mueve el bus, ¿cierto?
Entonces, para el sistema de referencias de la persona que está en la parada de buses, lo va a ver quieto. Mientras que la persona que está acá, perdón, el que lo ve en la parada de autobuses, ve que va a la velocidad del bus. Mientras que la persona que está acá, ve que este coso nunca se mueve desde su sistema de referencia. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, Profe. ¿no? Sí. Sí. ¿Quién me iba a preguntar algo? Ok. Bueno, eso entonces, para pasar de un sistema a otro, eso lo vamos a trabajar más adelante cuando veamos la parte de movimiento relativo, ¿verdad? Que es pasar de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Acá lo que me interesa es que cuál de los dos sistemas de referencia es correcto. ¿Cuál creen ustedes que es correcto? Ambos son correctos, ¿no? Correcto, ambos son correctos. Nada más que son diferentes perspectivas de un mismo fenómeno. Entonces, eso lo vamos a estar trabajando un poco por acá. Igualmente, digamos, podemos tener diferentes formas de medir las cosas. Por ejemplo, digamos acá, yo puedo medir un punto P. Voy a ponerlo aquí en negro. Yo puedo medir este punto P a partir de este sistema de referencia. Entonces voy a decir, ese punto P está en tal posición. ¿Ok? Igual yo lo puedo medir desde otro sistema de referencia. Por ejemplo, este que estoy poniendo aquí en rojo. O puedo medirlo desde este otro sistema de referencia, que sería este que está aquí en verde. ¿Lo ven? Entonces, desde cada sistema de referencia, las cosas se van a ver diferentes. Pero en sí, las leyes de la física son invariantes ante distintos, ¿cómo es que se llama? Ante distintos sistemas de referencia. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Igual, digamos, vamos a tener distintas formas de poner un sistema de referencia. Por ejemplo, esta forma de escribirlo en términos de X, Y y Z, ¿ok? Esto acá, yo le pongo una pequeña escala para poder, digamos, medir posiciones. Entonces, esta está en esta posición, está en la posición que interseque ese eje perpendicularmente, que interseque el eje Y perpendicularmente y que interseque el eje X de forma perpendicular. ¿Ok? Entonces, ese sería el punto que nosotros estamos midiendo. Si yo lo mido de esa manera, vamos a tener entonces lo que sería un valor en X, coma, un valor en Y, coma, un valor en Z, que es como el par ordenado que ustedes vieron de coordenadas cartesianas en 2 dimensiones. Acá vamos a trabajar muchas cosas en 3 dimensiones. En 2 dimensiones simplemente el Z no lo trabajamos. ¿Me siguen? Sí, ok. Ahora bien, acá con los sistemas de coordenadas, dándolo en
valores X, Y, Z, se conoce como el sistema de coordenadas cartesiano. Hay algunos, por ejemplo, el sistema de coordenadas polares. Si yo estoy en un plano X, Y, acá yo puedo dar las cosas con un valor que me dice la distancia del origen. Es este valor R. Es la distancia desde el centro hasta el punto en general. Y lo puedo dar con un ángulo en específico. Y ese ángulo, si lo mido a partir del eje X, nada más digo 5 con 30 grados. Entonces, yo sé que mide 5 metros o centímetros, dependiendo de lo que esté viendo, y que tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Sí. Compañeros, compañeras. Profe, entonces R en este caso significa distancia. Es una distancia, correcto. Y si quiero pasarlo a las otras coordenadas, lo que hago es cerrar aquí un triángulo rectángulo. Entonces vean que esta componente de acá sería el valor por el coseno del ángulo. Esa sería la componente en X. Y la componente en Y sería el valor por el seno del ángulo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, digamos, solo sacarle el seno y el coseno es para saber el valor de X y Y, digamos, ponerlo en el Correcto. otro cuadrante. Ujú, exacto. Ah, ok. Sí, esa es una forma de obtenerlo. Igual, si yo le doy X y Y, si yo le doy los valores de X y Y y ustedes lo quieren poner en forma polar, lo que hacemos es que el ángulo yo lo puedo sacar como la arcotangente, ¿verdad? O como aparece en la calculadora, tangente a la -1. Vamos a ver, si quieren, saquémoslo así, no para que se lo aprendan de memoria esas cosas, sino saquémoslo diferente. Si yo tengo este triángulo, este mismo de acá, ¿ok? Entonces, ¿quién es la tangente del ángulo? ¿Quién es la tangente del ángulo? Sería una línea tangente que pegue con el final de la línea del No, ángulo. no, la función tangente. Ah, la función tangente. Sí. Esto es sobre adyacente. ¿Y cuál es el lado opuesto? ¿Qué? Y. ¿Y el adyacente? X. X. Entonces nosotros, si despejamos de aquí, sacamos que el ángulo sería la función inversa de la tangente, o sea, la arcotangente, en la calculadora se ve como tangente a la -1, de Y sobre X. ¿No? ¿Y cómo sacamos R? Por Pitágoras. Raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces así podemos pasar de un sistema de referencia
en coordenadas cartesianas a un sistema de referencia en coordenadas polares. Igual ahí podemos hacer, digamos, distintas cuestiones. ¿Ok? Ahora bien, bueno, ya les hablé un poco de sistemas de referencia. Ahora, ¿qué entendieron ustedes por cantidades escalares? ¿Qué son cantidades escalares? Esa es la definición que viene en todo lado. Pero, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo lo pueden decir ustedes en sus palabras? Alan. ¿O cómo podemos diferenciar un escalar de un vector? Profe, los vectores tienen dirección Ok. y las escalares no, solo se manejan con magnitudes. Ujú. Entonces, bueno, voy a darles así, este ejemplo siempre lo doy en todas las clases. Ahí, así que si vieron los videos anteriores, lo van a saber. Y es que es, digamos, es apenas para ver esta diferencia entre vectores escalares. Por ejemplo, si ustedes necesitan ir a la pulpería, ustedes tienen que recorrer un camino muy específico, ¿cierto? Si de donde ustedes están se mueven 20 metros, ustedes pueden llegar aquí, pueden llegar acá, pueden llegar a cualquier lado. Hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Tienen que recorrer 20 metros o 100 metros de donde ustedes están para llegar a la pulpería más cercana. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero en ese caso, ¿qué pasa si ustedes agarran la otra dirección? Llegan a la pulpería. Si la pulpería está aquí y ustedes recorren los 100 metros a los que se encuentra de distancia la pulpería, pero ustedes lo recorren para el otro lado, vean que nunca van a llegar a la pulpería. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, señor. Ok, entonces, ustedes necesitan llevar una dirección específica para poder llegar a algún lugar. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si un doctor le dice a usted, corra 5 kilómetros diarios? Al doctor le interesa hacia dónde usted tiene que correr. No, pero en este caso no, solo le está diciendo que corra los 5 kilómetros y ya. Entonces no importa esa distancia. Eso se llama una distancia recorrida, lo que son el correr 5 kilómetros. De ahí puede ser que ustedes agarren, salgan de su casa y recorran 5 kilómetros hasta donde su abuela y ahí después los recojan en carro y los devuelvan. Ustedes que lleguen a donde tengan que llegar. Sí. Pero si ustedes ya quieren ir a un lugar en específico, eso es un desplazamiento. Entonces, por eso en física tenemos esa diferenciación entre lo que es desplazamiento o distancia recorrida. La distancia recorrida se conoce entonces como un escalar, mientras que el desplazamiento es un vector. Así que de los vectores, ya hay
mucha similitud entre un vector y un escalar. Ambos se dan en metros, en kilómetros o en la unidad que sea. Pero sí, digamos, algunas cosas necesitan dirección, otras no lo necesitamos. O no nos interesa esa dirección, en este caso. Igual, si ustedes, qué sé yo, bueno, tienen un pollo en el horno. Ok. Tienen ahí el pollo en el horno. O una carne. Y ustedes quieren saber la temperatura a la cual está esa carne. ¿Qué pasa si ustedes le ponen un termómetro y lo inyectan en ese punto? O si ustedes lo inyectan en ese otro punto. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Compañeros, compañeras. Va a ser la misma sin importar dónde ponga el termómetro. Ok. Entonces, ¿el termómetro será un escalar o será un vector? Escalar. Es un escalar porque no tiene dirección como tal. En el caso de el doctor que lo mandó a usted a correr 5 kilómetros, a él no le interesa una dirección en específico. Entonces, por eso yo los escalares les digo es toda aquella cantidad o que no tiene dirección o que no le interesa a uno la dirección en específico. Otro ejemplo sería la energía. La energía que tiene un cuerpo no tiene una dirección establecida. ¿Ok? En cambio, la fuerza será vector o escalar. Compañeros, compañeros. Es un vector porque siempre tira hacia un lado. Exacto. No es lo mismo si ustedes empujan una mesa en esta dirección o si le aplican la fuerza hacia allá. La mesa se va a mover, ya sea hacia arriba, si ustedes la empujaron por acá, o se va a mover hacia la derecha, si ustedes la empujaron desde la izquierda. ¿Sí? Entonces, la dirección de la fuerza va a tender, entonces, a empujar o a retrasar los objetos en la dirección que uno especifique. Entonces, ¿alguna duda con esta diferencia entre vectores y escalares? Profe, entonces a los escalares literalmente no le importa para dónde vaya, solo que haga el trabajo y ya, por así decirlo. Exacto. Ok. Que se mira el asunto y se acabó. Entonces, bueno, las notaciones de un vector, para nosotros saber que las cosas son vectores, siempre lo que hacemos es poner una flechita encima de lo que nosotros estemos nombrando como vector. Entonces, el vector R o el vector A. Y acá, entonces, como les dije, este sería el trío ordenado X, Y, Z. Componente en X, componente en Y y componente en Z. Que también se trabaja con estos otros, se llaman vectores unitarios, pero bueno, son direcciones, por decirlo así. Entonces, este valor de A es lo que tiene en el eje X. El valor de B es lo que tiene en el eje Y y el valor de Z es lo que tiene o lo que le corresponde al valor en el eje Z. Entonces, para Z usamos K, para Y usamos J y para X usamos I. ¿Está claro? Profe, y siempre que escribimos un vector, tenemos que acompañarlos por esas letras. Por la I, J, K. Ajá.
Sí, o lo pueden poner entre paréntesis Ah, ok. con un trío ordenado. ¿Ok? Antes, cuando solo existían máquinas de escribir para denotar los vectores, lo que se hacía era ponerlas en negrita, más que todo porque se volvía muy complicado, digamos, poner la flecha encima en una máquina de escribir. Entonces, por eso, digamos, se utilizaba la negrita. Pero sí, en términos generales, así es como se denota. Por ejemplo, acá. Este sería un vector A que tiene como valor en X6 y en Y vale 8. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí. Ok, entonces, básicamente acá, si nosotros lo queremos denotar, este es el eje X y este es el eje Y, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vale 6 en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vale 8 en Y. Aquí hay que ir en línea recta. Ahí más o menos. Entonces, ese vector corresponde a esta línea que viene acá. Vamos a hacerla un poquito mejor. Esta línea que viene acá. Entonces, esa flecha va a representar ese vector. Ese sería 6 en X y 8 en Y. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Este vector B, de ya para hacerlo en 3 dimensiones, está mucho más complicado. Entonces tengo que poner en X 5, 1, 2, 3, 4, 5. En Y 3, 1, 2, 3. Entonces viene aquí. Sería este vector que pasa por ahí. Y 1 en K. Entonces viene por acá. Entonces sería este vector aquí encima. Aquí que está a 1 de altura. Observar eso es complicado. ¿Ok? En 3 dimensiones, hacer un dibujo en 2 dimensiones. Sí. Pero si ustedes lo ven, por ejemplo, tomando la esquina de un cuarto como el sistema de referencia y de ahí medir los metros, es un poco más sencillo de observar. Pero sí, en términos generales, esos serían los vectores y la forma en que se representarían gráficamente. Por eso muchas veces o muchas cosas se hacen en 2 dimensiones para que sea más simple de observar. Ahora bien, ¿cuánto mide este vector? ¿Cuál es la medida que tiene ese vector de aquí a aquí? ¿Quién me puede decir esa medida? Compañeros. 10. 10. ¿Y cómo la sacó? Usando Pitágoras. Correcto. Entonces yo esa medida la puedo sacar como 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Como dice la compañera, ese vector tiene una medida de 10. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, señor. Ok. Y eso es lo que se llama norma o la magnitud del vector. ¿Se acuerdan que habíamos usado el término magnitud antes? Aquí tiene otro significado. Aquí la magnitud es cuánto mide el vector. Y eso se le conoce también como la norma del vector. Ahora, ¿cómo hacemos para medir la norma de un vector en 3 dimensiones?
Ok, perfecto, Richard. No hay problema. ¿Cómo hago para hacer para medir un vector en 3 dimensiones? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Con anterioridad? En mi caso no, profe. No. Bueno, vean que aquí se me forman 2 triángulos rectángulos. Uno sería ese y otro puede ser este. ¿Cierto? ¿Logran ver esos 2 triángulos rectángulos o no? Compañeros, compañeras. ¿Qué dicen? ¿Los logran ver? Sí, en realidad sí, pero se complica un poco al principio. Es complicado, sí. Hagan una cosa. Denme un segundito. Un segundito. Ok. Yo básicamente con varillas las pegué. Voy a quitar el... Ajá. Ok. Ok. Entonces, que yo estoy en la oficina. ¿Logran ver este coso que me hice? Sí, profe. Acá. Ok. Ustedes pueden hacerse alguno de estos con pajillas. En realidad, quería dejarles un trabajillo de esos, pero ya no. Ahí después les dejo otros trabajitos donde puedan usar manualidades. Entonces acá, ustedes van a decir, ok, este es el eje X, este es el eje Y aquí, este sería el eje Z. Eso se puede hacer, digamos, con pajillas o algo al respecto. Entonces, cuando yo tengo un vector acá, ustedes pueden ver la línea recta que une este acá con X, la línea recta que une este con y la línea recta que une este con Z. Aquí abajo se me forma un rectángulo. Entonces, aquí voy a tener una línea que es esta línea que puse aquí en amarillo. ¿Ok? Y aquí se forma mi primer triángulo rectángulo. Entonces, con esto yo puedo hacer Pitágoras para poder encontrar ese valor. Y encontrando este valor de esta hipotenusa, puedo usarla como uno de los catetos para volver a usar Pitágoras y encontrar ahora sí la norma del vector. Entonces tengo que usar Pitágoras 2 veces. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok, eso entonces se los voy a dejar de tarea. Y al final ustedes van a encontrar, digamos, haciendo eso, puede ser con la pared y una cuerda o como ustedes quieran, ¿verdad? O pueden hacerlo con palitos o cualquier cosa, ¿verdad? Para que no tengan que comprar pajillas que contaminan tanto. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la norma del vector B, la norma se representa con un valor absoluto. O también la norma se puede representar como un doble valor absoluto. ¿Okay? Dependiendo del libro o del texto que se está utilizando. Y también, en algunos casos, simplemente se pone la letra sin la flecha. Cualquiera de esas 3 representaciones corresponde a la norma o a la magnitud del vector. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras.
Y al final, lo que vamos a hacer es que igual que sucedía con un vector en 2 dimensiones, la norma va a ser la suma de cada uno de los componentes al cuadrado. Sí. Compañeros, compañeras, ¿me siguen con esto? Sí, más o menos. Profe, ¿me lo puedo volver a repetir, por favor? ¿Qué parte? Lo último que acaba de decir. Ok, para encontrar la norma del vector, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar cada una de las magnitudes, cada una de las componentes, ¿verdad? Acá con todo y signo, y los elevo al cuadrado. Eso de ahí, al sacarle la raíz a eso, estaría obteniendo la norma del vector, o lo que mide la flecha para ese vector en 3 dimensiones. ¿Está claro? Sí, profe. Y ahora sí. Sí, gracias. Ok, entonces ahí, más adelante o en un ratito, vamos a usar la norma bastante. Entonces, por el momento, no voy a meterme mucho en eso. Entonces, aquí, 10 minutos antes de ir a la pausa, vamos a definir todos los tipos de vectores para después de la pausa ya empezar con las operaciones. ¿Ok? Y la otra clase vamos a hacer más práctica. ¿Le suena? Entonces, Sí, profe. ¿a qué le suena a ustedes vector unidimensional? Vean que ya les he estado hablando de dimensiones. ¿Qué será un vector unidimensional? Que solo tiene una dimensión. Una dimensión. Por ejemplo, solo va en el eje X. Solo va en el eje Y. O solo va en el eje Z. Entonces, aquel vector que solo vaya en una dirección en específico o en una dimensión se le conoce como vector unidimensional. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Profe, Sí, Noemi. y se representa así como solo una línea. Ajá, No se tendría que entonces, hacer todo el bueno, plano. aquí están las 3 líneas en 3 dimensiones. Entonces, un vector unidimensional sería una flechita que va sobre uno de los ejes. ¿Ya? Sí, ahora sí, profe. ¿Y ahora sí? Ok, entonces esa sería una forma de representar vectores unidimensionales. Pueden ir hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, adelante o atrás. Eso no va a haber problema si es negativo o si es positivo. Siempre que sea solo una dimensión, se llama unidimensional. Ahora, ¿qué va a ser un vector unitario? ¿A qué le suena? Eso es cuando la norma del vector, o bueno, la magnitud es igual a 1. Correcto. Y ya saben lo que es la norma, ¿verdad? Entonces, voy a escribirlo en un trío ordenado. ¿Qué les parece este vector? No. ¿Ese vector será unitario?
Compañeros, compañeras. No, porque tiene uno negativo. No importa si es positivo o negativo. Para ser unitario, ¿qué tiene que tener? ¿Cuál es la condición que nos dijo la compañera? Ser igual a 1. ¿Qué tiene que ser igual a 1? La magnitud. La magnitud. Entonces, saquen la magnitud de ese vector y me dicen cuánto vale. La raíz de 3. Da raíz de 3. Entonces, no es unitario. Si yo quiero hacer un vector unitario, cualquier vector lo puedo hacer unitario. Nada más lo divido cada una de las componentes entre su norma. Ahora, prueben a ver si ese vector es unitario. ¿Será o no será unitario? Ahora sí. Sí, porque ahora sí da 1. Correcto. Ese es un vector unitario. ¿Cuál es otro? Ese será unitario. Compañeros, compañeras. ¿Será o no será un vector unitario? Vamos a ver. David. Rojas. David Rojas. Sí, con la calculadora. Ok, ok. Bueno, a mí ese me dio 0. ¿Cómo le dio 0? Sí. Vamos a ver. Si usted lo mete así. Permiso, profe, a mí me dio 1. Ok. Si usted lo mete así, compañero. Acuérdense que el signo es parte de la componente. Entonces, ¿qué pasa si yo lo elevo al cuadrado? Sí, Si no, tengo es que no lo elevé. negativo. Sí, sí, no lo puse elevado. Eso fue lo que me pasó. Ok, Eso ok. fue. Ok. Entonces, aquí es bueno equivocarse, porque todos esos errores es importante que los tengan para que, ¿verdad? A la hora de las pruebas y todas esas cosas, ya lo sepan. Entonces, los errores son, digamos, es lo mejor dentro de la clase. Fuera de la clase es donde ya se tienen que ir corrigiendo. Entonces, ese es un vector unitario. Y ahora sí, ya para ir al receso. Sí, creo que no vamos a poder ver todos los temas, ya todos los conceptos. ¿Habrá alguna forma en que cumpla con los dos, con las dos, ¿cómo es que se llama? Que cumpla con esas dos definiciones a la vez, que sea unidimensional y unitario.
Sí, profe, nada más tiene que tener la misma magnitud, la misma dirección y el sentido tiene que ser el mismo también. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos de vectores que sean unidimensionales y unitarios a la vez? Puede ser uno podría- que, Ajá, Camila. perdón, uno que sea 1,00. Ok. Ese es un vector que tiene norma 1 porque la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1. Y solamente tiene una dirección. Entonces ese es unitario y unidimensional. ¿Qué otro habría? 0,10. Ajá. ¿Y cuál otro? ¿Tres dimensiones? Existirían esos tres o sus negativos. Pero así positivos, estos son los que se llaman, que ya ustedes los vieron, este vector unitario unidimensional, a ese se le llama I. Este es el que se conoce como J y este es el que se conoce como K. Por eso decimos que si yo digo 5 en I, significa que en el eje X se está moviendo 5 unidades. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Más 3J significa que en el eje Y se está moviendo 3 unidades. ¿Está claro esto? Sí, profe. Es como, digamos, multiplicando, en ese caso 5i, sería multiplicando el 1 por el 5. ¿Correcto? Y solo en el eje X, porque Ujú. es unidimensional. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Sí. Ok. Ahorita vamos a definir estos otros. Y aquí me falta uno que sería los vectores antiparalelos, que eso se los voy a, también se los voy a definir. Y definimos esto, pero si quieren después de la pausa para que puedan estirar las piernas o ir a tomar agua o cualquier cosa. Entonces voy a parar la grabación. Bueno, entonces no sé si les quedaron dudas de esas dos primeras definiciones, vectores unidimensionales y vectores unitarios. No. Ok. Ahora vamos a decir entonces que los vectores iguales, como su palabra lo dice, van en la misma dirección y tienen la misma magnitud. Entonces, el ángulo con respecto al eje X es el mismo, o con respecto a la horizontal es el mismo ángulo, y la magnitud que tienen es la misma. Son dos vectores iguales. Ahora, ¿qué serán vectores opuestos? De ellos, bueno, los vectores opuestos tienen igual magnitud, igual ¿Ah? dirección, pero el sentido es contrario. Pero busqué información y dice que en inglés son de igual magnitud, pero dirección contraria, ya que la dirección indica el sentido para ellos también. Correcto. Yo, por lo general, digamos, yo nada más digo las cosas como magnitud y dirección, ¿verdad? El sentido es que
no sé, eso del sentido es un poquillo más abstracto. Yo digo entonces que los vectores opuestos son aquellos que tienen la misma magnitud, pero van en direcciones contrarias. O sea, este lleva 180 grados más que este. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces nada más para que lo tengan en cuenta. Este es importantísimo. Vector nulo. ¿A qué le suena vector nulo? ¿Noemi? Bueno, este es como el que el extremo y el inicio están como en el mismo punto, ¿no? Ok. Pero para ser más Ok, básicos, como los que tienen por magnitud 0. correcto. O sea, cada una de sus componentes vale 0. Ese es un vector nulo. Entonces, ¿por qué no decimos simplemente 0? ¿O qué diferencia hay entre 0 y un vector nulo? Bueno, no sé, pero tal vez es que a los vectores nulos no se les puede asignar dirección. O no, no tiene nada que ver. Puede ser. En realidad no se les puede, no se les asigna una dirección específica. Porque de ahí, como no van para ningún lado, entonces, pero por ahí tiene que ver un poquillo el asunto. El vector nulo, ¿verdad? Como su nombre lo indica, es un vector. ¿Qué pasa con 0? ¿Qué es 0? Un número, nada más. Una O escala. sea, ajá, Un escalar. un escalar, como dice Isaías, correcto. Entonces, la diferencia es que este es un vector y este es un escalar. Entonces, por eso, digamos, si ustedes, no sé, tienen un vector acá y le restamos o le sumamos un vector opuesto, vean que al final de cuentas, por decirlo así, ¿qué pasa si ustedes tienen, cuál es el opuesto de 5? ¿Cuál es el Menos opuesto de 5. 5? Menos 5. ¿Qué pasa si usted a 5 le suma su opuesto? 0. Entonces es un vector nulo. Ok. Entonces, si yo a un vector le sumo su opuesto, me tiene que dar un vector nulo. Nulo. Correcto. Vea que siguen las mismas leyes que ya ustedes conocen. Hay una que otra cosilla que sí cambia, pero en términos generales, muchas de esas leyes continúan. Entonces, en ese caso, la respuesta no va a ser 0, sino la respuesta es el vector nulo. Por eso algunas veces les van a poner, digamos, en marque con X, les van a poner tanto 0 como el vector nulo. A ver a ver si logran encontrar o logran entender esa diferencia. ¿Ok? Entonces les ponen las dos cosas. Vectores paralelos. ¿A qué les suena? Ver vectores que tienen la misma dirección, pero podrían tener diferente magnitud. Correcto. Vectores antiparalelos.
vectores que tengan direcciones contrarias. Correcto. Direcciones opuestas. Ese sería el término de antiparalelos. No necesariamente tienen que tener la misma magnitud. Entonces, dos vectores iguales siempre van a ser paralelos, pero no dos vectores paralelos van a ser siempre iguales. Sí. Profe, ¿puede repetir esa última? Ok. Dos vectores iguales, siempre van a tener la misma dirección. Entonces, por lo tanto, van a ser siempre paralelos. Pero como los vectores paralelos no necesariamente tienen la misma magnitud, no podemos decir que sean vectores iguales. Entonces, los vectores iguales sí son paralelos, pero los vectores paralelos no siempre son iguales. Sí. Sí, muchas gracias, profe. Ok, ¿alguien podría decir algo con respecto a vectores opuestos y antiparalelos? ¿Una frase similar? ¿Martin? ¿Cómo, profe? No entendí la última parte. Ok, ¿podría decir algo entre los vectores opuestos Ah, y los sí, antiparalelos? que serían parecidos, simplemente que como son de diferente tamaño, no se cancelan. Entonces sería más como una reducción que Ok, que hay nulos. entonces, los vectores opuestos siempre son antiparalelos. Sí. Y los vectores antiparalelos siempre serán opuestos. No. Ok, eso era lo que quería saber si lo habían entendido. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? No. Ok. Vectores perpendiculares. Perpendiculares significa que dos vectores van a cruzarse en un ángulo de 90 grados entre sí. Para poder entender esto de vectores perpendiculares o para denotar vectores paralelos, para eso vamos a ver un poquillo lo que es producto punto y producto cruz, que son multiplicaciones entre vectores. El producto punto, si da 0, significa que los vectores son perpendiculares, y el producto cruz, si da 0, los vectores son paralelos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por el momento nada más, vamos a ver como esa definición, que se cruzan entre sí en un ángulo de 90 grados. Sí. Vectores concurrentes. Son los que atraviesan un mismo punto. Correcto. Por lo general, se llaman concurrentes aquellos vectores que salen de un mismo origen, pero no necesariamente. ¿Ok? Si nos vamos a la definición estricta, son aquellos que intersecan un mismo punto, todos entre sí. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, que son algunas formas de escribir los vectores. ¿Y qué serán vectores consecutivos? En el momento. Los que lo termina uno, comienza el otro.
Correcto, en el momento que termina uno, comienza el siguiente. Entonces, esos vectores ahí son consecutivos entre sí. Que esas son un poco las cosas para decir eso. Ok, aquí esto de los ángulos, me gusta más el término ángulos directores más que cosenos directores, pero en sí, cualquiera de los dos puede servir. ¿Por qué? Bueno, cuando uno tiene un triángulo, uno tiene en 3 dimensiones un vector, ¿ok? Vean ustedes, o voy a comprobarles uno de ellos. Por ejemplo, con el eje Z. Si yo formo un triangulito con el eje Z, vean ustedes que cuál es el ángulo que tengo entre el eje Z y el vector. ¿Cómo puedo encontrar ese ángulo? ¿O qué función trigonométrica logro hacer entre el eje Z y ese vector? Vea que esto de acá es lo que mide el eje Z, ¿cierto? Compañeros, compañeros. Borré todo menos lo que quería borrar. Pero bueno, no importa. Este ángulo de acá se le llama gamma. ¿Ok? Que sería este de acá. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar el coseno de gamma? ¿Quién sería el coseno de gamma? ¿Compañeros? Donde cae el cateto a Y. No, lo que vale Z. Sí, lo que vale Z y el seno es lo que vale X, aunque ese es el otro. No, es que esta parte no es X. Vea que ese vector está aquí. Ok. Sí, Sí, es que cuesta mucho verlo como en 2D. en 3 dimensiones es muy difícil verlo. Por eso es por lo que les decía. Entonces, para encontrar ese gamma o ese ángulo con respecto al eje Z, sería la componente en Z entre la norma del vector. Sí. Ahora, si uno le da vuelta, digamos, y agarro y lo cierro aquí con respecto al eje X. ¿Ok? Vean que aquí se me forma un triangulito que sería esa línea. Voy a separarla de esa vista en 3 dimensiones para verlo, para ver como ese plano. Voy a centrarlo. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Yo sí. Usted sí. Vea los colores que estoy haciendo e imagíneselo puesto así de medio lado. Vean que esta punta de acá es el origen. Es este de acá. Es este origen. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí. Ok, entonces este sería un ángulo recto y este ángulo de acá sería el ángulo que tiene con respecto al eje X.
Entonces, esto es lo que mide en X. Este es el ángulo zeta. Bueno, en este caso yo lo estoy llamando alfa. Y este sería la norma del vector. No, bueno, yo le estoy llamando al vector A. Esa es la norma del vector, ¿verdad? Es lo que mide la hipotenusa. ¿Me siguen? Entonces, en ese caso, el coseno de alfa, ¿quién sería? ¿Cuál es el coseno de alfa? Adyacente entre hipotenusa. Sí. Compañeros, compañeras. Ok. Igual de manera análoga se puede hacer acá al sacar este triangulito que se me forma acá. Eje Y. Y a este se le llama B. En términos, digamos, con en el material de cátedra, ¿verdad? O en algunos libros, en lugar de usar alfa, beta y gamma, usan alfa, beta y zeta. Entonces no usan gamma, sino zeta. ¿Ok? Pero eso es, digamos, es una forma simplemente de nombre. Pero, entonces, de esa manera, ustedes pueden encontrar diferentes cosas. Y ahí se puede demostrar, digamos, usando las definiciones, se puede ver que esto tiene una característica fundamental. El coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta. Si quieren, voy a demostrárselos ahorita. Más el coseno cuadrado de gamma. O de zeta. Voy a usarlo con gamma. Ok. ¿Qué podemos decir de de esta característica que tienen? ¿Qué sería, qué pasa si elevo esto al cuadrado? ¿Qué me quedaría? Me quedaría x al cuadrado, o lo que mide en x, ¿verdad? Entre la norma de todo el vector, que sería x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado, raíz. Pero como está elevado al cuadrado, entonces se me va la raíz. ¿Cierto? Coseno cuadrado de beta sería la componente en y entre la norma al cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, en Z sería lo mismo. Ok. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa si yo sumo todas esas cosas? Todos tienen el mismo denominador, ¿cierto? Entonces, Daría 1, profe. correcto. Puedo poner el denominador en común. Y sumo nada más los parte de arriba. Entonces, esta suma, como dice la compañera, efectivamente da 1.
Y esa es una de las características que tienen los ángulos directores o los cosenos directores. Por eso se le llaman cosenos, porque se pueden encontrar a partir de la función coseno. Bueno, ahí se los dejo. Después vamos, la próxima clase vamos a practicar un poquito más. Vamos a hacer algunos ejercicios. Ahí les voy a poner, les voy a preguntar por ángulos directores o cosas por el estilo. Y esto es una forma, digamos, de usar polares, pero en una dimensión, en 3 dimensiones. Entonces, antes, ¿se acuerdan ustedes que yo les había dicho que polares era la norma, ¿verdad? O cuánto mide el vector y el ángulo con respecto al eje X. Acá entonces podemos ya usar con respecto a 3 dimensiones, porque polares solamente se utilizan 2 dimensiones. Entonces yo puedo dar un vector con la norma y los 3 ángulos en los que se encuentra con respecto al eje X, Y o Z. Bueno, voy a explicarles rápidamente cómo hacer sumas de vectores y vamos a ver multiplicación por un escalar y dejamos producto punto y producto cruz para la próxima clase. Pero vamos a hacer esto. Vamos a ver. Si yo tengo una recta numérica, así nada más para que lo tengan en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Qué pasa si yo les digo sumen 2 más 3? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué le enseñaron en la escuela a ustedes? Sí, como chiquitos de primero. Que tengo 2 deditos y le pongo 3 deditos, entonces me queda una mano. Ok, pero hagámoslo así. Tengo 2, ¿cierto? Y le sumo 3. Entonces, en una dimensión tengo un vector que mide 2 y le pongo consecutivo a él un vector que mide 3, ¿cierto? Entonces, ¿dónde llegó el último vector? El 5. A 5. Excelente. Ahora, ¿qué pasa si yo le resto 7? Ahora, de donde termina el último, yo empiezo con un vector que mide 7. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos al punto menos 2. ¿Verdad? Eso es de escuela. ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. ¿Y para qué me pongo ya a perder el tiempo explicando eso? Me imagino que se pregunta. Vamos a ver aquí en 2 dimensiones. ¿Qué pasa si yo el 3,4 lo sumo con 2,1? ¿Qué sería eso? Ahí sería sumar como los 2x y los 2y. Ya veo que ya lo intuyeron sin que les haya dicho cómo sumar vectores. Por eso me fui
a explicarlo como en la escuela. Entonces, el vector 3,4 sería 1, 2, 3 en X, 1, 2, 3, 4 en Y. Ese es el vector 3,4. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ahora, el 2,1 sería de aquí. Yo empiezo y hago mi nuevo vector 2,1. Sería 1, 2. 2 aquí y 1 para arriba. Sí. Entonces, este es el nuevo vector. Perdón. Y el vector resultante va a ser aquel que viene desde el origen y termina en el último punto. ¿Y cuál es el resultado de sumar esos dos vectores? 3 más 2. 5. 4 más 1. 5. Entonces el resultado sería 5,5. O sea, tengo que sumar cada componente por separado. No sé si la compañera que me dijo al inicio que se le hacía enredo esto, ya lo vemos fácil. Sí, profe, así está mucho más fácil. Entonces vamos a hacer una operación aquí más grande. A el vector A, yo le voy a sumar el vector B y le voy a restar el vector C. ¿Y qué sería eso entonces? 7 más 5, 12. Menos 3. ¿Verdad? 15 en Z. 5 más 4, 9. Menos 2 da 11 en I. Y en J sería 2 menos 3 menos 1 menos 1 menos 2 en J. ¿Vieron? Y este sería el vector D, que es la suma y resta, ¿verdad? Suma del vector A con B, restándole el vector C. Ese me da el vector D. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, o sea, sí entiendo el proceso, pero lo que no entiendo es por qué el C lo está restando. Porque es. Que les estoy haciendo una operación de sumas con restas juntas para que aprendan Ah, a sumar y restar de una ah, ok. vez. Ah, ok. Pero no, no siempre la C tiene que ser una resta. No, no, Pueden no. ser todas sumas. Sí, yo le puedo decir cuánto es A más C más B. Entonces, ¿cuál sería este? A más B más C. Si yo sumo todo, ¿cuánto me da? Compañeros, compañeras.
Vea que este tiene componente negativo. El vector como tal. Entonces, ¿cuánto me da la suma de este? En X. Vamos a ir un poquillo rápido para explicarles. Ajá. 7 en Y. Ajá, en J. 0. 0 en J, excelente. ¿Y en K? 9, creo. K, excelente. Entonces eso me da la suma de los tres vectores. Un menos por acá, lo que va a hacer es que le va a cambiar el signo a todos sus componentes. Pero no hay nada de qué preocuparse. Ahora, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué pasa si yo sumo A con A? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da la suma de A con A? 10 en I, 4 en J y 14 en K. Y si yo lo sumo 5 veces, Sería 5A, sería todo por 5. ¿ok? Entonces vamos a ver una cosa. ¿Qué pasaba cuando ustedes multiplicaban 5 por 7? ¿Qué era esa multiplicación? Sumar 5 veces 7 o 7 veces 5. Entonces, A más A, ¿qué es lo que estoy haciendo? Multiplicando todos los valores de A por 2. Eso es multiplicar un escalar por un vector. Va a multiplicar a todos los componentes, no solo a uno. Ahora, ¿cuánto sería menos 7b? Y ahora sí, para terminar. Esto sería hacer 7b. Hacer menos 7b. Sería multiplicar cada componente por menos 7. ¿Nos quedó claro? Las dos operaciones más sencillas que hay. ¿O están muy complicadas? Compañeros, compañeras. Acuérdense que la palabra sencilla no significa fácil, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿qué dicen ustedes? Ujú. ¿Qué les pareció entonces esta primera parte hasta suma y multiplicación de un vector por un escalar? ¿Dudas o comentarios? ¿Más difícil de lo que pensaban? ¿Era más fácil de lo que pensaban? No sé. Por el momento vamos bien. Bien. Ok, excelente. ¿Alguien más? Ya son las 11:27. Si quieren la próxima clase, ya nos dedicamos a hacer operaciones combinadas y hacer producto punto y producto cruz, que son cosas que se tienen que ver. Antes de eso, nada más decirles que, por ejemplo, a este vector A
o un vector, yo no le puedo sumar un escalar. Porque no tiene sentido. Entonces, de ahí van a ver algunas operaciones que la próxima clase, cuando las veamos, se van a dar cuenta que no se pueden hacer. ¿Ok? Entonces, es un poco lo que vamos a ver. Bueno, entonces me despido de los que están viendo el video. Me quedo acá con ustedes por si hay alguna duda final o alguna cuestión. Si no, buen